Shalom amigos, un gusto saludarles de nuevo y esperando que ustedes se encuentren bien, bendecidos y por supuesto con muchas ganas de seguir estudiando Kabbalah y crecer espiritualmente. Le damos las gracias al Boreolán porque nos permite un día más de vida y solo Él puede darnos este gran privilegio. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. La séptima Sefirá, Netzach, victoria. Netzach representa la polaridad activa o fuerza frente a la polaridad pasiva o forma de la matriz mental de Hod. Y si definíamos esta última sefirá como el dominio del pensamiento, Netzach es propiamente la esfera del sentimiento. El sentimiento es una fuerza empática que hace entrar en resonancia, que une entre sí en una vibración común al sujeto con el objeto que suscita la emoción, o mejor dicho, con el alma de dicho objeto. La naturaleza de la fuerza solo se capta poniéndose en sintonía con ella, y por eso Netzach se percibe mejor mediante el arte, la danza, el ritmo, el color, en fin, mediante todo aquello que haga vibrar nuestros propios sentimientos. En Netzach, la percepción es directa, sin la mediación de la mente racional. Esta después elabora sobre la emoción suscitada, dirigiéndola, amplificándola o inhibiéndola, ya que la emoción por sí misma tiende a la acción. Netzach es también la esfera de las fuerzas de la naturaleza y por estas hay que entender los agentes activos, el alma de los fenómenos naturales. El control de las fuerzas de Netzach coloca al individuo por encima de la esfera natural, con permiso divino. Si no, ningún ser humano puede tener dominio sobre ninguna sefirá en el plano macrocósmico. Por el contrario, es su obligación esforzarse en alcanzar este control en el plano de su propio microcosmos y por tanto capaz de alterar sus leyes. Tal es el caso de Moshe, el prototipo humano de las fuerzas de Netzach. Si nos fijamos en el texto bíblico, en lo que constituye para muchos el milagro por excelencia, la apertura del Mar Rojo, vemos que efectivamente es el Eterno, la fuerza omnipotente, la que efectúa el milagro. Shemot 14:21. Y el Eterno retiró el mar mediante un fuerte viento solano. Pero la intervención de Moshe aparece determinante. Él es el interruptor que deja pasar la corriente. Así en Shemot 14, 15, 16, el Eterno le dice a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y sepáralo. Y el versículo 21 citado anteriormente establece: Moshe extendió su mano sobre el mar, y el Eterno retiró el mar mediante un fuerte viento solano que sopló toda la noche. Aparentemente es el viento el agente directo del prodigio, un fenómeno igualmente natural. La esfera de la naturaleza permanece intacta. Por eso hay un midrash que establece que cuando Dios creó el mundo, ya previó que un día el mar se abriría para dejar pasar a los israelitas, y lo mismo con otros sucesos bíblicos de orden de milagro, como queriendo decir que el posible funcionamiento paranormal está inscripto en la propia naturaleza de las cosas. No viola la causalidad natural,
sino que pone en marcha una causalidad más profunda. Porque Netzach, al nivel psíquico personal y al nivel macrocósmico, es también la esfera de las fuerzas arquetípicas, no tanto de los arquetipos en sí como de su acción energizante, como polos de fuerza de un poderoso imán psicoastral. Los arquetipos no tienen una forma definida. Desde el punto de vista humano, sus manifestaciones concretas, las llamadas imagos, están culturalmente condicionadas, lo que nos lleva de nuevo a la actividad formativa de Hod. Pero su realidad interna es independiente de sus distintas formulaciones históricas en símbolos y mitos, como atestigua la universalidad de sus rasgos esenciales. Otro de los significados del término hebreo Netzach es eternidad, aludiendo precisamente a este substrato arquetípico en el que las cosas existen en un estado atemporal, en un eterno ahora, del cual podemos tener alguna percepción cuando, libres de preocupaciones, nos dejamos fluir libremente con los ritmos de la naturaleza. Es así que Netzach es, en esencia, aformal, y por ello no puede ser captada analíticamente, sino de una forma global, sintética. Eso es justamente lo que constituye el sentimiento como función psicológica, la capacidad de percibir las cosas y situaciones de un modo integral desde el punto de vista del individuo, del valor que tienen para él. Pero no es una percepción pasiva, sino activa. Moviliza las energías en atracción o repulsión del objeto. Cuando el sentimiento es conceptualizado, expresado y verbalmente mediante la función de pensamiento, que es la correspondiente a la sefirá complementaria Hod, su actividad estructurante dota de forma a las energías emocionales de Netzach y las canaliza en direcciones definidas. A esto nos referíamos al hablar de Hod como esfera de la voluntad personal, razón estratégico-teológica. O también en lenguaje metafórico decíamos que la victoria era de Netzach y la gloria de Hod. Los arquetipos activos de Netzach resplandecen gracias a los símbolos de Hod, pero la luz misma no proviene de una ni de otra. Su fuente inmediata está en la sexta sefirá Tiferet. El paso de la sexta a la séptima sefirá puede concebirse como la dispersión de un rayo único de luz blanca que se separa en las 7 frecuencias vibratorias que constituyen los 7 colores de la luz visible. Las 7 frecuencias estaban en la luz blanca, solo que no eran percibidas separadamente. Sin embargo, ahora divergen y cada una aparece en sí misma, afirmándose, expresa su naturaleza. Y las múltiples interacciones de los rayos entre sí dan lugar a toda la riqueza cromática del mundo visible. Autoexpresión es otra de las palabras clave que define a la sefirá Netzach, y lo dicho antes respecto a la palabra en Hod, letras, nombres, etc. Es ahora aplicable a Netzach respecto de la vibración, ya sea esta luminosa, sonora o de cualquier otro tipo, porque toda vibración evoca un sentimiento definido
y se puede llegar a un delicado grado de diferenciación en ello. Para canalizar una fuerza no basta con nombrarla, hay que sentirla, ponerse en sintonía con ella, lo cual no es sino adaptar nuestra propia frecuencia vibratoria a la de la fuerza en cuestión. De allí que el movimiento expresivo, la música, el canto, el color, etcétera, siempre han constituido y constituyen una parte importante de todo ritual. Recapitulemos. En Malhut tenemos el cuerpo y los sentidos. En Yesod los instintos y la imaginación. En Jod el pensamiento y la voluntad. En Netzach el sentimiento y las facultades pasionales. Netzach y Jod, victoria y gloria, forman un contrapunto que puede resultar en una armonía expresiva o en una serie de problemáticas disonancias. El hombre natural, el hombre ordinario, tiene un nivel de conciencia centrado en Yesod, el ego, desde donde estructura su mundo en una dualidad de conciencia y subconsciencia. Yesod es el receptáculo de todas las emanaciones provenientes de las sefirot superiores, entre las cuales se encuentran las influencias de los estratos profundos de la psique, así como de vidas anteriores, cristalizadas en pautas de acción y reacción, muchas de ellas inconscientes. Desde Yesod, el espejo de la mente, la persona es consciente de pensamientos y sentimientos. Netzach representa el punto de adquisición de su energía. Son sus emociones las que le impulsan y por eso Netzach tiene las riendas. Jod se aplica a racionalizar las fuerzas de Netzach, organizando y dirigiendo la actividad personal por medio de la voluntad. El círculo de la personalidad centrado en Yesod recibe en Kabbalah el nombre de Nefesh, también llamada alma inferior, o simplemente alma, ya que este es uno de los vocablos en hebreo para designarla. Sin embargo, como se irá viendo, en Kabbalah se consideran 5 estratos sucesivos del alma, de la cual el Nefesh es el interior. Suele decirse que el Nefesh es el alma instintiva y vital, que regiría las funciones psicofísicas, pero ese es, por así decir, su arco inferior, Nefesh Behemit o alma animal. El Nefesh tiene también su propia inteligencia, energía, las funciones de Jod y Netzach, el Nefesh Medaberet o parlante, e incluso en su arco superior toca a Tiferet, Nefesh Siklit, el alma racional, de donde deriva el sentido de identidad que el ego asume. El Nefesh es fundamentalmente el asiento del deseo de recibir. En el individuo, la parte del mismo que busca satisfacer sus propias necesidades, ya sean estas puramente instintivas, afectivas o sociales, como resultante de todas sus experiencias y en parte motivado por su necesidad de adaptarse a sus condiciones de vida. En Malhut, en Yesod, el individuo se ofrece a sí mismo una imagen más que parcial del conjunto de su personalidad, la parte de la misma con la que se halla identificada, permaneciendo el resto más o menos en la sombra inconsciente, pero el núcleo de la verdadera identidad se halla en la esfera siguiente, Tiferet, que vamos a ver a continuación.
Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Que Hashem bendiga la obra de sus manos, que el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.